Sean bienvenidos a un video más del curso de estequiometría. En esta ocasión les presento cómo obtener las relaciones estequiométricas de una ecuación química. Con esto aprenderás a interpretar con mucha facilidad las ecuaciones químicas y a realizar los ejercicios de estequiometría de manera fácil y sencilla. Vamos a comenzar primero analizando el ejercicio que tenemos en pantalla. El título de la presentación: Relaciones estequiométricas. Tenemos una reacción de combustión en la que participa el metano con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Es importante mencionar que la reacción química debe de estar balanceada. Si la reacción química no está balanceada, no podemos obtener las relaciones estequiométricas. Por relaciones estequiométricas se refiere a la relación que hay entre los moles de reactivo a los moles de producto, o bien la relación que hay entre la masa de los reactivos a la masa de los productos, así como las partículas y litros que hay entre los reactivos y productos. Entonces, esto que vamos a realizar a continuación te servirá de mucho para realizar tus cálculos estequiométricos, o bien los ejercicios donde te solicitan convertir de moles a litros, de moles a masa. Vamos a comenzar con el llenado de la tabla, partiendo primero de los moles, posteriormente la masa, partículas y terminaremos con los litros. Y comenzamos entonces con lo siguiente. Para establecer la cantidad de moles, nosotros necesitamos primero analizar los coeficientes que participan en la reacción. Vemos que en la reacción participa el metano con un solo mol, entonces aquí vamos a ponerle 1. Vemos el oxígeno que tiene 2 moles. Este es el coeficiente estequiométrico y este establece la cantidad de moles. Aquí vamos a ponerle 2 moles de oxígeno. Aquí tenemos un solo mol de dióxido de carbono porque no hay ningún número asociado con el dióxido de carbono, y finalmente tenemos 2 moles de agua porque es el coeficiente que está al lado del agua. Para el caso de los moles solamente es necesario que nosotros veamos si hay un número o un coeficiente que está vinculado a cada uno de los compuestos. Para el cálculo de la masa es importante que nosotros tengamos los pesos atómicos. El peso atómico del carbono es 12.01, el peso atómico del hidrógeno 1.007 y el peso atómico del oxígeno es 16. Para la cuestión del cálculo que voy a hacer aquí en pantalla, he considerado que el hidrógeno tiene un peso de 1. Tenemos que calcular la masa de cada uno de los compuestos que participan en la reacción, es decir, la masa del metano, oxígeno, dióxido de carbono y el agua. Vamos a calcular primero la masa molar de cada uno de los compuestos y posteriormente de haber calculado la masa molar vamos a obtener la masa de cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar primero con el metano, posteriormente con el oxígeno y así sucesivamente. En el caso del metano nosotros vemos que participa un átomo de carbono, entonces aquí ponemos 1. Participan 4 átomos de hidrógeno, ponemos el 4 y vemos que su masa molar es 16.01 gramos por mol. Recuerden que es importante colocar las unidades ya que me está expresando la masa molar del compuesto. Ahora nos vamos con el oxígeno. En el caso del oxígeno tenemos una masa atómica de 16 y tenemos que son 2 oxígenos, entonces aquí ponemos 2 átomos de oxígeno. Vamos a tener entonces 32 gramos por mol. ¿Cuál sería la interpretación de estas unidades? Un mol de oxígeno equivale a 32 gramos de oxígeno. A continuación con el dióxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono vemos que es un solo átomo de carbono y son 2 átomos de oxígeno. Entonces su masa molar son 44.01 gramos por mol. La interpretación de lo anterior es un mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44.01 gramos. Vamos ahora con el agua. Participan 2 átomos de hidrógeno y participa un solo átomo de oxígeno. Su masa molar va a ser 18 gramos por mol. Tenemos un mol de metano que son los moles que se encuentran en la reacción. Y esto lo vamos a relacionar con la masa molar que previamente ya calculamos para el metano. Entonces lo vamos a verificar. La masa molar del metano
es 16.01 gramos por mol. Y vamos a colocar un mol de metano contiene 16.01 gramos de metano. Es importante que coloquemos el mol en la parte de abajo para que lo podamos eliminar con los moles que tenemos inicialmente de la reacción, y de esa manera podamos obtener lo que sería la masa del metano, que en este caso sería 16.01, y eso lo colocamos en la tabla. Entonces aquí colocamos 16.01. A continuación vamos a hacer lo mismo con el oxígeno partiendo de 2 moles que tenemos aquí de la reacción. Entonces nos vamos con el oxígeno, partimos de los 2 moles que tenemos de la reacción, que sería la base de cálculo. Previamente ya calculamos la masa molar del oxígeno y vimos que la masa molar del oxígeno es de 32 gramos por mol. Entonces aquí vamos a colocar 32. Entonces multiplicamos 32 por 2, nos va a dar 64. Se elimina el mol de oxígeno de la reacción con el mol de la masa molar y colocamos en la tabla 64. Entonces aquí tenemos 64. Ahora vamos a hacer lo mismo con la masa de los productos para el dióxido de carbono y para el agua. Y vamos a partir de un mol para el dióxido de carbono y 2 moles para el agua. Entonces para el dióxido de carbono una masa molar de 44.01 gramos por mol. Entonces lo colocamos aquí. Aquí vamos a colocar 44.01 y lo vamos a eliminar con los moles de dióxido de carbono, el que se encuentra en la reacción y el que se encuentra en la masa molar. El resultado lógicamente va a ser 44.01 y eso es lo que vamos a poner aquí en la tabla. Ahora vamos a calcular la masa del agua partiendo de 2 moles de agua, que es el que se encuentra en la reacción. Entonces aquí tenemos 2 moles de agua y la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Entonces aquí vamos a poner 18 gramos de agua. Entonces multiplicamos 2 por 18 y el resultado nos va a dar 36. Y eso es lo que vamos a colocar en la tabla. Entonces aquí va a ser 36. Ahora nos vamos con la cantidad de partículas. Para la cantidad de partículas es importante también considerar a partir de cuántos moles estamos partiendo. En el caso del metano vamos a partir de 1 mol. A continuación les explico cómo obtener las partículas. El número de Avogadro nos dice que un mol de compuesto es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones, entre paréntesis partículas. Nosotros sabemos que tenemos en la reacción 1 mol de metano. De acuerdo a lo que dice el número de Avogadro, 1 mol de metano debe de contener 6.02 por 10 a la 23 partículas, y eso es lo que ponemos aquí. Entonces cuando multiplicamos nosotros 1 por 6.02, prácticamente vamos a tener el mismo resultado que tenemos aquí en pantalla, que sería 6.02 por 10 a la 23. Se cancelan los moles de metano de la reacción con el mol de metano de la relación del número de Avogadro. Colocamos 6.02 por 10 a la 23 en la tabla. Entonces colocamos en la tabla 6.02 por 10 a la 23, que sería la cantidad de partículas de metano. Ahora vamos a calcular la cantidad de partículas del oxígeno, sabiendo que partimos de 2 moles. Tenemos entonces 2 moles de dióxido de carbono. Sabemos que 1 mol de dióxido de carbono tiene 6.02 por 10 a la 23. Hacemos el siguiente cálculo. .02 por 10 a la 23 por 2. El resultado es 1.20 por 10 a la 24. Eso es lo que vamos a colocar en la tabla. Significa que 2 moles de oxígeno equivalen a 1.20 por 10 a la 24 partículas. Ahora vamos a hacer lo mismo con el dióxido de carbono. En el caso del oxígeno, nosotros vamos a relacionarlo con el número de Avogadro. Partimos de 2 moles de oxígeno y sabemos que 1 mol de oxígeno debe de contener 6.02 por 10 a la 23 partículas de oxígeno. En este caso vamos a multiplicar 6.02 por 2. Entonces lo hacemos aquí en pantalla y colocamos 6.02 por 10 a la 23 y eso lo vamos a multiplicar por 2. El resultado debe de ser entonces 1.204 por 10 a la 24 y eso es lo que colocamos aquí en la tabla, 1.20 por 10 a la 24. Ese sería entonces
la cantidad de partículas que contienen 2 moles de oxígeno. Ahora vamos a ver cuántas partículas contiene un solo mol de dióxido de carbono, que es el producto. Para el caso del dióxido de carbono partimos de que es un mol de dióxido de carbono de la reacción. Sabemos que un mol de dióxido de carbono equivale a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Acuérdense que este es el número de Avogadro. Entonces multiplicamos 6.02 por 10 a la 23 por 1 y el resultado viene siendo lo mismo. Lo colocamos aquí en pantalla, copiamos este resultado porque es lo mismo y lo ponemos aquí. Ahora nos vamos con 2 moles de agua. En el caso del agua, nosotros sabemos que un mol de agua contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas. Relacionamos los moles de la reacción con el mol del número de Avogadro, se cancela y multiplicamos 6.02 por 2, que es lo que hicimos para el oxígeno. El resultado debe de ser el mismo que obtuvimos para el oxígeno. Copiamos este resultado de aquí y lo colocamos en esta parte. Y de esa manera se calculan las partículas que están presentes de cada uno de los compuestos que participan en reactivos y productos. Ahora nos vamos con los litros. Para los litros tenemos que considerar que un mol de gas en condiciones de temperatura y presión estándar es igual a 22.4 litros. En función de los litros, vamos nosotros a considerar de nuevo el mol de metano, los 2 moles de agua, el mol de dióxido de carbono y los 2 moles de agua. Acuérdense que estos moles es la base para calcular la masa, las partículas y los litros. Buscamos aquí el equivalente de un mol de metano en litros. A continuación vamos a verlo. Un mol de metano, que es lo que se encuentra en la reacción, se relaciona con un mol del metano en condiciones de temperatura y presión estándar, que es igual a 22.4 litros de metano. Es importante considerar que solamente esto se puede hacer con gases. Acuérdense que los litros son unidades de volumen. Se cancela el mol de la reacción con el mol de lo que sería el volumen del gas y obtenemos entonces 22.4 litros de metano, que es lo que ponemos aquí, 22.4 litros. En el caso del oxígeno, vamos a ver a cuánto equivalen 2 moles de oxígeno. 2 moles de oxígeno se relaciona con el volumen del gas de la siguiente manera: un mol de dióxido de carbono contiene 22.4 litros de dióxido de carbono, se cancela el mol de dióxido de carbono de la reacción con el mol de la relación de volumen y se obtiene entonces 44.8. Eso sería entonces el equivalente de 2 moles en litros, sería 44.8 litros. Lo mismo vamos a obtener para el dióxido de carbono y para el agua. Entonces aquí vamos a poner 22.4 y aquí vamos a poner 44.8. En este momento acabamos de obtener todas las relaciones estequiométricas posibles en esta reacción de combustión del metano. Obtuvimos la relación de moles, de masa, partículas y litros. Una forma de interpretar o una forma en la que tú puedes usar estas relaciones es de la siguiente manera: un mol de metano produce un mol de dióxido de carbono, un mol de metano produce 2 moles de agua. Con esto que te acabo de decir, tú puedes establecer factores de conversión que te van a servir para hacer tus cálculos. Es decir, que un mol de metano produce una masa de 44.01 gramos de dióxido de carbono, o puedes decir que un mol de metano produce una masa de 36 gramos de agua, o puedes decir también que un mol de metano produce un volumen de 22.4 litros de dióxido de carbono, o un mol de metano produce un volumen de 44.8 litros de agua. Entonces, si te das cuenta, podemos relacionar los moles con la masa, con los litros, y también lo podemos relacionar con las partículas. Solamente que con las partículas no es muy usual, pero todo tiene relación. De mi parte esto sería todo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de química.